Muy buenos días, jóvenes estudiantes del cuarto año de secundaria. El día de hoy, jueves 19 de noviembre del año 2020, vamos a dar inicio al desarrollo del tema de la semana número 6. Primero, mostrándote esta diapositiva con una indicación superior y una pregunta en la parte inferior. La indicación superior dice, crea oraciones compuestas subordinadas adverbiales. Colorea. A ver, ¿cómo uniríamos estas oraciones? ¿Cómo formaríamos estas oraciones? Desarrollen los ejercicios. Desarrollen los ejercicios. ¿Cómo nos enseñó el profesor? Vamos a pintar esto de rojo. Y vamos a unir esa oración aquí. Ahí está. Desarrollen los ejercicios como nos enseñó el profesor. Siguiente. Se entregarán los certificados. Se entregarán los certificados. Sí. Sí. Asisten a la charla todos los días. Muy bien. De azul. Y vamos a pintar de azul también la unión de estos elementos. Siguiente. Siguiente. Iré con él a donde me digan. Ya, iré con él a donde me digan. Iré con él a donde me digan. Correcto, vamos a pintar de verdecito, a ver. Y vamos a unir aquí. No, eso no es. Ya, aquí. Ahí está. Iré con él a donde me digan. Listo. Y la última será, te estaré escuchando aunque no te pueda ver. Te estaré escuchando aunque no te pueda ver. De color negro. Listo. Bien, jóvenes, hemos formado 4 oraciones compuestas y tú ni siquiera te has dado cuenta, pero estas oraciones compuestas que has formado se llaman oraciones compuestas subordinadas adverbiales. ¿Cómo me doy cuenta de eso, profe? Bueno, yo ya te hice el favor de colocar dentro de 2 paréntesis la proposición subordinada. La proposición subordinada en esta primera oración es como nos enseñó el profesor. Déjame decirte que, como nos enseñó el profesor, me da una idea de un circunstancial de modo. Todo esto, si yo quiero, lo puedo reemplazar por así. Entonces diríamos lo siguiente, desarrollen los ejercicios así. Así desarrollen los ejercicios. He podido comprobar que esta proposición subordinada equivale a un circunstancial de modo o a un adverbio de modo. Entonces, déjame decirte que esta proposición subordinada se comporta como un adverbio. Por eso que se llamará oración compuesta subordinada adverbial. Segundo caso, se entregarán los certificados si asisten a la charla todos los días. Esto de aquí es una condición. Funciona como una condición. Y déjame decirte que eso podría reemplazarse por una locución adverbial. ¿Y cuál es la locución adverbial? Sí, solo sí. O sea, es como decir, se entregarán los certificados sí, solo sí acudes a la charla. O si no, sí, solo sí se entregarán los certificados. Esta es una condición. Por lo tanto,
También es una oración compuesta subordinada adverbial. Te estaré escuchando aunque no te pueda ver. Esto es una dificultad. Por lo tanto, funcionará como una locución adverbial. ¿Cuál es la locución adverbial que equivale a todo ello? Con un a pesar. A pesar de algo, te estaré escuchando. Entonces, eso es una dificultad. Eso también hará que la oración compuesta sea una subordinada adverbial. Y por último, iré con él a donde me diga. Este a donde me diga puede ser sustituido por un adverbio. ¿Cuál es el adverbio? Ahí. Iré con él ahí. A donde me diga es ahí. Y el ahí es un adverbio de lugar. Jóvenes, las proposiciones subordinadas entonces han podido ser reemplazadas por un adverbio o por una locución adverbial. Sí, han podido ser reemplazadas. ¿Te recuerdas que cuando trabajamos el tema de oración compuesta subordinada adjetiva, la proposición subordinada era reemplazable por un adjetivo? Aquí, la proposición subordinada puede ser reemplazable por un adverbio o por una locución adverbial. Entonces, ten en cuenta eso. Muy bien. Seguimos. Entonces, jóvenes, les presento el tema que vamos a trabajar hoy. El tema de hoy se llama oración compuesta por subordinación adverbial. Definición. ¿Qué debes tener en cuenta para poder definir este tema? 1. Presentan dos o más proposiciones. Eso ya tú lo sabes. Tienen que haber mínimo 2 proposiciones. Cada proposición tiene su verbo conjugado. Eso también ya lo sabías. ¿Qué más? Existe proposición subordinada que depende de una proposición principal. Claro, si estamos en el ámbito de las oraciones subordinadas, tú sabes que hay una proposición que depende de otra. O pueden haber 2, 3, 4 proposiciones que dependan de una. Siempre va a haber una proposición principal y puede haber una o más proposiciones subordinadas. Siguiente, la proposición subordinada cumple la función de un circunstancial o puede sustituirse por un adverbio o por una locución adverbial. Entonces, como estamos en el tema de oración compuesta por subordinación adverbial, déjame decirte que la proposición subordinada va a actuar como un circunstancial o como un adverbio o como una locución adverbial. La proposición subordinada, ojo con este dato, ojo con este dato, va generalmente encabezada por un nexo subordinante. Ese nexo subordinante puede ser de tiempo, de lugar, de modo, de consecuencia, de causa, de finalidad, de condición y de concesión. Vamos a demostrar toda esta definición en el siguiente caso. Aprendo más cuando relaciono la teoría con mis experiencias. Aprendo más cuando relaciono la teoría con mis experiencias. A ver, vamos a achicar esto un poco. Ya, ahí está. Jóvenes, esto se ha corrido, vas a corregir tú. Se ha corrido ahí un poquito, listo. Ahora sí. La proposición principal en este caso es aprendo más. Aprendo más es la proposición principal, porque tiene sentido completo. Yo aprendo más. Tú aprendes más. Él aprende más. Nosotros aprendemos más. Es una proposición principal. Su verbo, aprendo. Por lo tanto, aprendo es verbo principal. La proposición subordinada es todo lo demás. Porque compruebas que si tú lees esto por sí solo, no tiene sentido completo. Cuando relaciono la teoría con mis experiencias, ya, ¿qué cosa más?
Cuando relacionas ¿qué? No tendría sentido. Por eso que esa es la proposición subordinada. Además, date cuenta, ¿quién encabeza a la proposición subordinada? Lo está encabezando el cuándo. El cuándo. Y el cuándo nos da una idea de ¿qué? De tiempo. De tiempo. Entonces, te das cuenta que el nexo, que es cuándo, es un nexo subordinante de tiempo. Además, las adverbiales de tiempo, las adverbiales de modo y las adverbiales de lugar pueden reemplazarse por adverbios. Quiere decir que toda esta proposición tú puedes reemplazarla por un adverbio. ¿Y cuál sería ese adverbio que reemplace todo esto? Ahora. Entonces, la oración diría así: aprendo más ahora. Ahora aprendo más. Y yo te pregunto, ¿qué adverbio es ahora? ¿Adverbio de qué es ahora? Es un adverbio de tiempo. Ahora, hoy, mañana, tarde, temprano, son adverbios de tiempo. Así que esta proposición subordinada es adverbial de tiempo. Fíjate cómo he realizado el análisis. Este es el análisis sintáctico de esta oración. He reconocido las proposiciones, los verbos. Me he dado cuenta que este es una adverbial de tiempo. Entonces tengo que buscar un adverbio que reemplace todo eso. Solamente 3 tipos de adverbiales se reemplazan por adverbios. Las otras 5, porque en total son 8, las otras 5 no pueden reemplazarse por un adverbio. Bien, vamos a continuar. Continuamos ahora presentándote la clasificación. Clases. Déjame decirte que hay 2 grupos, jóvenes. 2 grupos de las adverbiales. Primer grupo es como el cuarto A y el cuarto B. ¿Ya? Solamente que aquí en el tema de subordinadas adverbiales hay 2 grupos. Según su clasificación hay 2 grupos. El primer grupo se llaman propias. ¿Por qué se llaman propias? Porque la proposición subordinada se puede reemplazar por un adverbio. Ah, ya, eso es lo que yo te decía, pues. La de tiempo, la de lugar y la de modo pueden reemplazarse, pueden llegar su proposición subordinada a reemplazarse por un adverbio. Entonces, tenemos que estudiar primero la proposición subordinada adverbial de tiempo. La PS, ya tú sabes qué es PS. La PS indica el tiempo en el que se desarrolla la acción del verbo principal y puede sustituirse por el adverbio ahora. O también puedes sustituir por pronto. Puedes también sustituir por después. O etcétera, más adverbios. La PS va encabezada por nexo o locución cuando, mientras, cada vez que, desde que, en tanto que, hasta que y después de. Lee el ejemplo. La educación mejorará cuando cada uno defina sus prioridades. Proposición principal, la educación mejorará. Verbo, mejorará. Eso tiene sentido completo, jóvenes. La educación mejorará, se entiende. Esa es proposición principal. Su verbo mejorará. Proposición subordinada, cuando cada uno defina bien sus prioridades. Esa es una proposición subordinada. Repítete constantemente en tu mente y vas a comprobar que no es entendible por sí solo. Cuando cada uno defina bien sus prioridades. Cuando cada uno defina bien sus prioridades. Profe, cuando cada uno defina sus prioridades, ¿qué? No tiene sentido. Por eso que a eso se le llama proposición subordinada. Por lo tanto, defina es el verbo subordinado. Ahora me toca analizar solamente la proposición subordinada. ¿Idea de qué te da? Me da una idea de tiempo, porque dice cuándo, y el cuándo es un nexo que utiliza la de tiempo. Entonces, todo esto yo lo puedo reemplazar por pronto. Entonces tú dirías así: la educación mejorará pronto. Pronto mejorará la educación. Tiene sentido. Entonces,
termino diciendo que esta proposición subordinada es adverbial de tiempo. 2. Proposición subordinada adverbial de lugar. La PS indica el lugar donde se ejecuta la acción del verbo principal y puede sustituirse por el adverbio aquí y ahí. La PS está encabezada por nexos o locuciones como el dónde, a dónde, a dónde y por dónde. Ejemplo, nosotros iremos de excursión. Eso se entiende, es proposición principal. Nosotros iremos de excursión. Se entiende, es comprensible, por eso que se llama proposición principal. En cambio, lo demás, ahora a donde nos recomienda el Comité de Turismo. A ver, expresa una y otra vez y te vas a dar cuenta que no tiene sentido completo por sí solo, sino que más bien esto depende de otra proposición. Entonces, a donde nos recomiende el Comité de Turismo es la proposición subordinada. Como esto me está indicando lugar, automáticamente yo sé que va a poder ser reemplazado por aquí o por ahí. Entonces, nosotros iremos de excursión ahí. Ahí iremos de excursión. Nosotros. Ahí es un adverbio de lugar. Por eso que esta proposición subordinada es adverbial de lugar. Por último, el último integrante del primer grupo. Propias. Porque se pueden reemplazar la PS por un adverbio. Es la adverbial de modo. La PS expresa el modo o la manera en el que se desarrolla la acción del verbo principal y puede sustituirse por el adverbio así. La PS está encabezada por los nexos o locuciones como si, según y según qué. Ejemplo, podremos lograr el campeonato según cambiamos nuestra mentalidad. Fíjate, si tú dices, podremos lograr el campeonato, es comprensible, se entiende, tiene sentido pleno. Por lo tanto, su verbo es, podremos lograr. Tú sabes que podremos lograr es una perífrasis verbal, por lo tanto es el verbo, es el núcleo, verbo principal. Ahora, si tú repites constantemente solo la expresión según cambiemos nuestra mentalidad, según cambiemos nuestra mentalidad, según cambiemos nuestra mentalidad, según cambiemos nuestra mentalidad, ¿qué, profe? No se entiende, algo falta. A eso se le llama proposición subordinada. Su verbo, cambiemos, verbo subordinado. Ahora, como todavía estás en esto de modo, te das cuenta que según es un nexo del modo, entonces esto puede reemplazarse por un adverbio. ¿Qué adverbio reemplazará todo esto? Puede ser el así. Entonces tú dirías así. Podremos lograr el campeonato así. Podremos lograr el campeonato de esta manera, de este modo, de esta forma. Entonces te das cuenta que sí es sustituible por un adverbio. Por eso que proposición subordinada, adverbio de modo, es esto de acá. Ahora pasamos al otro grupo. Pasamos a conocer el grupo B. Se llaman impropias. El primer grupo se llamaba propias. Este segundo grupo se llama impropias. ¿Por qué se llama impropias? La PS no puede sustituirse por un adverbio. Ah, ya. Aquí no vas a poder reemplazar la PS por un adverbio. No vas a poder. Solamente vas a tener una idea de algún circunstancial. 1. Proposición subordinada adverbial de consecuencia. La PS expresa la consecuencia o la deducción de lo dicho en la proposición principal. La PS está encabezada por nexos o locuciones como, por lo tanto, por consiguiente, tanto, tan, pues, luego, entre otros. Ejemplo, se donó tablets y laptops. Eso se entiende. Se donó tablets y laptops. Se entiende, es comprensible. Por consiguiente, 2.000 estudiantes se beneficiarán. Si tú te repites constantemente, por consiguiente, 2.000 estudiantes se beneficiarán. Por consiguiente, 2.000 estudiantes se beneficiarán. ¿Por consiguiente de qué? ¿De qué? ¿Por consiguiente de qué? De algo ha tenido que ser. Entonces no tiene sentido completo. Esto se llama proposición subordinada. Y fíjate cómo está encabezada esa proposición subordinada. Por consiguiente. Por consiguiente es un nexo que utiliza la adverbial de consecuencia. Entonces tú vas a poner acá
proposición subordinada adverbial consecutiva. Recuerda que aquí esto no lo puedes reemplazar por un adverbio, no se puede. Solamente vas a entender que esto te da idea de un circunstancial, nada más. Pasamos ahora a la proposición subordinada adverbial de causa. La PS manifiesta una causa que se desprende de la proposición principal. La PS está encabezada por nexos o locuciones. ¿Cuáles son estos nexos que encabezan a la PS de causa? El porque, el ya que y el por razón de qué. Ejemplo, Elizabeth estaba triste porque no había logrado su ascenso en la empresa. Si tú dices Elizabeth estaba triste, se entiende. Elizabeth estaba triste, se entiende. Pero si tú solamente dirías, porque no había logrado su ascenso en la empresa, porque no había logrado su ascenso en la empresa, ya, profe, está bien, pero no se entiende. Parece que esto es gracias a algo. ¿Por qué? No se sabe por qué. Entonces, ese por qué es una proposición subordinada adverbial de causa, porque te das cuenta que es un por qué, está explicando una causa. Entonces, es un circunstancial de causa. Y además te das cuenta porque utiliza el encabezado, el nexo subordinante del porque. Aquí dice porque, porque. También ya que y por razón de qué. Siguiente tipo, proposición subordinada adverbial de finalidad. La proposición subordinada, la PS, indica la intencionalidad con el que se produce la acción del verbo principal. La PS está encabezada por los nexos o locuciones para qué, a fin de qué, con el objeto de. Debemos comprar productos peruanos, esa es la proposición principal. Para que se reactive nuestra economía, esa es la proposición subordinada. Tú sabes que este enunciado es clave, es fundamental, es ley, por ejemplo, para los chinos, ¿no? Los chinos consumen sus productos. Por lo tanto, hay que copiar esa filosofía. Si el enunciado dice, debemos comprar productos peruanos para que se reactive nuestra economía, tú haces a veces lo contrario. ¿A dónde te vas a comprar tu mercado? A Totus, a Metro, a Plaza Vega. No vas al mercadito que hay en tu barrio. Bueno, acá hay un consejo. Te estamos sugiriendo que compres productos peruanos, que compres a los artesanos o a los campesinos peruanos en vez de comprarle a un capital extranjero. Entonces estamos usando este ejemplo para poder analizar la oración. Para que se reactive nuestra economía es la proposición subordinada. Fíjate cómo está encabezada esa proposición con el para qué. Para qué es un nexo de la adverbial de finalidad. El para qué, el a fin de qué o con el objeto de son adverbiales de finalidad. Por eso que todo esto voy a colocar proposición subordinada adverbial de finalidad. Siguiente, estas son las dos últimas. La proposición subordinada adverbial condicional. La PS expresa una condición para el cumplimiento de lo dicho en la proposición principal. La PS está encabezada por nexos o locuciones como el sí, como el cuándo o como el cómo. Ejemplo, reprobarás la materia, reprobarás lenguaje, como sigas sin poner atención a la clase. Reprobarás lenguaje, como sigas desaprobándote en tus prácticas. Reprobarás lenguaje, como sigas distrayéndote con el celular. Reprobarás lenguaje, como sigas sin ponerme atención cuando yo explico. Como sigas sin poner atención a la clase es una condición. Es una condición. Tú te vas a reprobar si sigues haciendo esto. Entonces, claramente notamos aquí una proposición principal, una proposición subordinada. Verbo principal, verbo subordinado. Me doy cuenta que esta proposición subordinada está empezando con el cómo. Y el cómo es uno de los nexos que utiliza también la condicional. Y yo me doy cuenta que este es un circunstancial de condición. Es una condición que me están planteando, ¿no? Por ejemplo, otro caso podría ser, ¿no? Saldré contigo si pides permiso a mis padres. Saldré contigo si pides permiso a mis padres. Ah, ya, esa es una condición que te están planteando.
Para poder salir con esa persona, tienes que antes pedirle permiso a sus padres. Y por último, la proposición subordinada adverbial concesiva. La PS expresa una dificultad. Ojo con esto, ¿eh? Expresa dificultad, expresa inconveniente, expresa objeción para lo dicho en la proposición principal. La PS está encabezada por los nexos o locuciones como el aunque, el a pesar de o el a pesar de que, cuando, así, así como, si bien. Tiene todos estos nexos. Ejemplo, el niño siguió con su berrinche, a pesar de que sus padres lo regañaron. Todo esto es la proposición principal. El niño siguió con su berrinche. ¿Se entiende? Eso es comprensible. Lo que no es comprensible es, a pesar de que sus padres lo regañaron. Eso es una proposición subordinada. No se puede entender por sí sola. Depende de la principal. Entonces ha reconocido sus verbos, se ha movido un poquito, se ha movido un poco, no sé por qué lo mueve el PowerPoint. Y me doy cuenta que a pesar de que sus padres lo regañaron, es una proposición subordinada adverbial concesiva. Concesiva. Siempre te vas a fijar en el nexo, qué tipo de nexo está utilizando. Bien, jóvenes, ahora llegamos a la parte práctica. Parte práctica. Respuestas al chat. Participen todos. Activado el chat, leo respuestas. Pregunta número 1. Marca la oración subordinada adverbial de lugar. 30 segundos para que contestes. Respuesta en privado, ¿eh? Mensaje privado, no mensaje para todos. A ver, ya tengo algunas respuestas. Alonso Cutire, Chiara Yasmín, Marmucha, Jesús, Paulo, Gemina, Colonia. Hay respuestas variadas, ¿eh? Hay respuestas variadas. Jóvenes, ¿te recuerdas que este, sin embargo, es un nexo que utiliza las oraciones compuestas por coordinación? Ojo, esta es coordinada, no es una oración subordinada. La A queda descartada. La B acepta menos trabajos del que puede abarcar. Nada que ver. La respuesta aquí, jóvenes, la respuesta aquí es la letra D de dedo. Así que para los que dijeron la D, chévere, bacán, han entendido el tema. Segunda pregunta, sigan participando, ¿eh? No importa, acá nos podemos equivocar, pero en la práctica calificada y en el examen no se pueden equivocar, tienen que ser vivos, moscas. Pregunta número 2, marca la oración subordinada adverbial de modo. Respuesta de Diego, respuesta de Marc. ¿Y quién más? Respuesta de Yemina, respuesta de Chiara. Y todos ellos, los 4 alumnos que han marcado su respuesta 5 con Colonia, han acertado. La respuesta es correcta que me han dado. La respuesta en la número 2 es la A. Desarrolla el problema como te he explicado. La proposición subordinada es como te he explicado. Esto es modo, pues, modo. Pregunta número 3. Marca la oración subordinada adverbial de tiempo. A ver, ¿cuál es la de tiempo? Díganme. Chiara, ¿qué cosa estás hablando? ¿Con quién estás chateando? Me equivoqué. Te voy a ahorcar si te tuviera enfrente. Estás en otro mundo. ¿Con quién estarás hablando? No, profe, estoy viendo bien. Seguimos. A ver, número 3, respuesta de Cutire. Respuesta de Belis, respuesta de Milla, de Ripas, de Colonia, de Barja. Hay respuestas variadas, pero la respuesta correcta en la número 3 es la letra A.
Así que para los que respondieron la A, chévere. Ustedes, algunos se han emocionado en la E porque han visto ayer. Profe, ayer, a ese es tiempo, de frente, ayer, se han emocionado. Pero no, pues, te has emocionado mal. Vas a volver a ingresar a las 11 en punto, cuando se corte esto. Te explico, esto de aquí no es una adverbial. No es una adverbial. Porque no hay ningún nexo de adverbiales. A ver, fíjate los nexos que te he leído. No hay ningún